Enrique Díaz de León, les saludo a cada uno de ustedes, agradeciendo el que se hayan conectado para esta charla que seguramente va a ser de gran importancia para todos. Esta charla es con motivo del festejo del Día del Adulto Mayor, que se celebra cada 28 de agosto. Se acordarán que nuestra universidad año con año lo celebra y bueno, llevábamos 7 años haciéndolo de manera presencial y con muy buena respuesta del público en general, porque era para toda la sociedad. Sin embargo, desde el año pasado lo hacemos en esta modalidad, en la intención de no abandonar este quehacer de responsabilidad social y que sigamos sumando por el bienestar del adulto mayor. De tal manera que hoy nos acompaña un médico. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, misma casa de estudios que le otorgó el título como médico cirujano. La Universidad de Guadalajara lo avala con la especialidad en geriatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él es médico certificado por el Consejo Mexicano de Geriatría. En su práctica profesional como médico geriatra, se encuentra colaborando actualmente en el Hospital General Regional número 45 del IMSS. Así también presta sus servicios en el Hospital Ramón Garibay, formando parte del personal médico de especialidades a cargo de los adultos mayores. Y con el tema depresión en el adulto mayor y demencia, damos la bienvenida al doctor Christopher Rubén Ferrell Escobar. Adelante, doctor, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy me comentaron que les gustaría que habláramos un tanto acerca de lo que es la depresión y la demencia en el adulto mayor. Sobre todo porque esta época en la que vivimos, de la pandemia, ya más de un año con las restricciones en la interacción social, hemos visto que la soledad y el aislamiento social ha generado mayores problemas del estado de ánimo, resaltando en particular la depresión, la ansiedad, la estimulación. Entonces, creo que es importante tener una perspectiva general de lo que es el problema de la depresión y demencia, tanto si ustedes son personas mayores o si tienen a sus papás personas mayores, a sus abuelos personas mayores, pues obviamente hay que estar informados acerca de esta situación. Para empezar, siempre me gusta hablar un poquito acerca de dónde estamos parados o por qué hay la importancia acerca de los adultos mayores. Y es que en el último registro del INEGI, en el 2020, sabemos que ya la población en México somos 106 millones de personas, de los cuales el porcentaje de adultos mayores cada vez ha ido incrementándose más. En esta gráfica que les muestro, se expone cómo ha habido una transición o un cambio en lo que era antes el grueso de la edad. Por ejemplo, vemos una línea de color azul que representa el año 2020, una morada que representa el 2010 y las gráficas en barras que representan el año actual o el último censo que se hizo fue en el 2020. Resalta que antes el grueso de la población en el año 2000 estaba prácticamente en las personas jóvenes, en menores de 18 años, es donde teníamos el grueso de la población. Esta situación se ha ido haciendo cada vez más corto para ir incrementándose más en este grupo de edad cercano a los 30 años de edad. Y es lo que estamos viendo o lo que le llamamos nosotros como una transición en la pirámide poblacional, en la cual las personas jóvenes, conforme va pasando el tiempo, van a ser cada vez menos y las personas van a ir envejeciendo, llegando a ser adultos mayores en un futuro quizá el mayor porcentaje de la población mexicana. ¿Esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver porque para allá prácticamente vamos la mayoría, ¿no? Tenemos, Dios mediante, la idea de llegar a ser adultos mayores, envejecer de una forma digna y obviamente todo este tipo de situaciones las debemos ir planteando en el contexto de cómo estamos creciendo como población y como país. Una pregunta que se presentan aquí a la parte derecha, vemos cómo en el año 2000 el total de la población que era adulto mayor se eleva a 7.3%. Al año 2010 incrementamos al 9.1% y en el último censo ya somos ya las adultas mayores
son el 12% de la población. Esto si sigue creciendo, quizá en 5 décadas ya representen un cuarto del total de la población, cosa que pues obviamente en tiempos más antiguos no sucedía. Entonces, ya está claro que cada vez existen más adultos mayores y que con ello va a haber más problemas que son propios del adulto mayor. Y esos problemas, tanto los de memoria como los del estado de ánimo, pues los vamos a ir viendo cada vez más. En esta gráfica simplemente representa la cantidad de personas dependientes que han ido pasando a través de las generaciones, haciendo hincapié en el año 2000, 2010 y 2020, en el cual la barrita en color azul nos habla acerca del número de personas mayores por cada 100 que son dependientes. Y vemos que si bien el número de personas dependientes de alguna forma económica en jóvenes ha sido cada vez menos, la población mayor va incrementándose en lugar de decrecer como lo pasa en las personas jóvenes. Esto eventualmente quizá vaya pasando, vaya incrementándose, y esta situación de la dependencia, sobre todo la económica, tiene un gran impacto sobre el estado emocional. Es ahí que nosotros debemos saber que en Jalisco actualmente somos cerca de 8 millones de personas, en el cual la población adulta mayor representa alrededor del 8%. Estaríamos hablando cerca de 684,000 adultos mayores. En el año 2010, este número era cercano a 400,000. Entonces, ha ido incrementándose de forma muy marcada. En el caso de Jalisco, estamos envejeciendo a un ritmo cercano al 2% por década. Y obviamente irá cambiando en los siguientes años. Ahora, ya adentrándonos sabiendo la importancia de por qué hablamos de los adultos mayores y el contexto en el que nos encontramos, me gustaría entrar en tema acerca de lo que es la depresión. La primera pregunta que debemos hacernos obligada es, ¿qué es la depresión? Muchos entendemos la depresión justamente como un estado de ánimo de tristeza, de no tener ganas de hacer nada, pero a veces no lo queremos asociar como lo que es, una enfermedad mental. Y esta enfermedad mental se caracteriza por tener sentimientos de tristeza y baja voluntad. Y ojo, hablar de una enfermedad mental no quiere decir que la persona esté loca o que tenga un problema muy grave. La depresión puede ser un problema desde que en unas fases iniciales tenga pocas manifestaciones hasta tener problemas o situaciones en las que se puede intentar inclusive el suicidio. Entonces, este espectro de la depresión en cuestión de severidad obviamente va a variar de una persona a otra, de las condiciones que lo hayan llevado a la depresión y de todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero como enfermedad, reconociéndola, que quizás sea el punto más importante, aceptar lo que es, nos debemos dar cuenta que la depresión se considera una enfermedad mental porque existe una situación orgánica o una situación, nosotros le llamamos fisiopatológica, una causalidad acerca de unas sustancias que tenemos en nuestro cerebro que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores nos ayudan a regular nuestros estados de ánimo. Aquí, por ejemplo, en esta animación que están viendo, ven 3 de los más importantes, la dopamina, serotonina, oxitocina, lo cual, dependiendo de la combinación, como se presenten, es la manifestación emocional que vamos a tener. Ojo, no quiere decir que sean los únicos. Ahorita les voy a enseñar algunos otros más que interfieren y cómo el equilibrio que pueden tener uno y otro es lo que nos va a dar manifestación. Porque no quiere decir que tengamos muchos neurotransmisores, es mejor que tener pocos, o tener pocos siempre va a ser un problema. La serotonina, en este caso, si ustedes están viendo el tubito del medio, es el que cuando hay problemas de depresión y ansiedad, es el que está más bajo. Y cuando hay situaciones de felicidad, es el que más se incrementa. En este otro dibujito que tenemos en pantalla, podemos ver por qué no siempre tener exceso de neurotransmisores es bueno. En este caso, vemos un neurotransmisor importante que se llama la dopamina. Cuando que existe en exceso, genera los síntomas de la esquizofrenia. Cuando esta misma dopamina está extremadamente baja, pues va a generarle sobre todo ansiedad. El neurotransmisor por excelencia que se le llama de la felicidad va a ser la serotonina. Y este es el que cuando estamos felices está a niveles muy acorde, elevados. La depresión, lo que se caracteriza es por tener niveles bajos, tanto de dopamina como serotonina, y el estado de enamoramiento, el sentir amor, es justamente por este incremento tanto de serotonina, dopamina y oxitocina, y el miedo, que también es una emoción natural, se da sobre todo por las hormonas, o los neurotransmisores, perdón, que nos ayudan a estar listos ante el estrés, como es la adrenalina, noradrenalina. Estos gráficos, lo que quiero llegar como objetivo
es entender que justamente por eso la depresión es una enfermedad, y una enfermedad que no se va a quitar diciéndole solo échale ganas, sino que tenemos en ocasiones que recurrir a medicamentos para controlar los síntomas y ayudar a que una persona sobresalga o salga de este episodio de depresión. Planteándonos acerca de la prevalencia, qué tan frecuente es la depresión, hablando de adultos mayores específicamente, sabemos que la depresión en adultos mayores a nivel mundial, en grandes estudios que se han hecho, se encuentra que hasta el 13% de los adultos mayores tienen depresión, un número para nada despreciable, siendo una enfermedad o la enfermedad mental más frecuente que afecta a la población mayor. Sobre todo sabemos que afecta más a países en vías de desarrollo. ¿Cuáles son estos? Países que no están normalizados o que no son de primer mundo. México es uno de ellos, por ejemplo. Dentro de los países en vías de desarrollo, sabemos que la depresión es más común en zonas urbanas, por el estrés, el ajetreo del día a día, el estilo de vida que llevamos actualmente muy acelerado, con esta situación que les mencionaba de la pandemia. Obviamente esta prevalencia se está viendo que quizá aumente más. Estamos aún en un tiempo muy corto como para sacar conclusiones, pero vemos que sí está afectando la situación de la COVID-19. Lo que ha traído de consecuencias es un incremento en este tipo de problemas neuropsiquiátricos. Hablando en particular de México, sabemos que de nuestros adultos mayores que viven en comunidad, en sus casas, en una situación rural o urbana, cerca del 10% pueden padecer o padecen depresión. Los que viven en un asilo o en una estancia de cuidados de enfermos crónicos, la prevalencia de la depresión va del 15 al 35%, o sea, esta cantidad se incrementa de una forma bárbara y evidentemente sabemos que hay muchos factores que están influyendo. En las personas que inclusive están hospitalizadas, vemos que hasta un 20% puede presentar síntomas de depresión durante su estancia de hospital. Entonces son problemas que para nada son extraños, y si nos vamos a un porcentaje estaremos diciendo que promedio 1 de cada 10 personas mayores, adultos mayores, son los que generan o los que tienen depresión. ¿Qué síntomas nos da la depresión? Bueno, realmente los síntomas pueden ser muy variados dependiendo de una persona a otra, pero en general sabemos que los más frecuentes son estos que les pongo en pantalla. Número 1, una dificultad para concentrarse. Esta dificultad para concentrarse muchas veces hace que una persona la veamos distraída, con problemas inclusive de memoria, que no se le pueden encargar hacer tipo de actividades o tareas y tiene muchos fallos en poder llevarlas a cabo porque está con la mente en sus problemas, en lo que lo ha llevado a la depresión, en la situación que está viviendo, quizá en pensar en la familia, en su enfermedad, en lo que está sintiendo. Y obviamente esta dificultad para concentrarse es algo que vemos frecuente en las personas mayores. Cabe hacer hincapié que la depresión en una persona mayor no se manifiesta igual que en una persona joven. Una persona joven, muchas veces la depresión es más clara porque es un estado de ánimo que tiende a estar con tristeza, con mucha melancolía. A veces esto no se da al 100% en una persona mayor, siendo característico que empecemos a ver en primera parte esta dificultad para concentrarse y una baja autoestima. Esta baja autoestima no se expresa tampoco, sino simplemente se ve reflejada en un aislamiento. Ya no quieren salir, ya no quieren hacer cosas que antes les gustaba hacer. Si uno dice vamos al parque, dicen yo me quedo, vamos de compras, tú ve, yo aquí estoy cansado. Empezamos a ver esa baja autoestima, esa baja falta de cooperación en no querer salir. Se puede ver a muchos factores también, como por ejemplo tener incontinencia, tener dificultad para caminar, tener que usar anteojos, algo que los haga sentir menos justamente y afecte esa autoestima. El aburrimiento es otro de los síntomas que se da frecuentemente en los adultos mayores. Ya no encuentran ganas de hacer las cosas, simplemente toman actividades de ocio que son simplemente quedarse dormidos. La tristeza, pues, obviamente, es uno de los ya síntomas que más se reconoce, aunque no sea tan frecuente, pero sí esa sensación de sentirse triste la mayor parte del tiempo es lo que nos orienta también a que una persona puede tener depresión. Otro que también suele ser muy frecuente y poco reconocido es la irritabilidad. La irritabilidad hace hincapié a esa poca mecha que pueden tener las personas mayores cuando están deprimidas, y quizá ustedes lo ven en el contexto de que quizá tengan esta percepción de que a veces las personas mayores
son personas que les dicen cascarrabias, o sea, que son muy enojones, gruñones. Pues la verdad es que muchas veces la persona no era así y se hizo así, o sea, irritabilidad se empezó a presentar a raíz de que presenta síntomas de depresión y un mecanismo de defensa que está tomando para justamente hacer frente a que nadie le esté preguntando o a que le estén hostigando acerca de por qué no hace cierta o tal tarea, justamente la irritabilidad, o simplemente caer en la apatía, no querer hacer nada y no poder hacer que se ayuden siquiera a bañarse, a que se alimenten, a que hagan su aseo bucal, a incluirlo simplemente en alguna actividad del hogar, jugar, platicar, no sé. Esto también nos lleva a tener problemas frecuentes de dormir, el famoso insomnio, que el insomnio podemos verlo que existen en dos partes, ¿no? Un insomnio que se da en un principio para poder conciliar el sueño y el problema más frecuente que se ve en la depresión es el problema de insomnio que llamamos de fragmentación. O sea, ese problema de dormir en el cual pueden dormir en un principio, pero a medianoche se despiertan por estar pensando en problemas, por estar estresados o despiertan en horarios mucho más tempranos al habitual. Este tipo de insomnio de fragmentación es el que normalmente vemos más frecuente en la depresión y también la pérdida de apetito. Evidentemente, la presencia de un solo síntoma no nos dice que la persona tenga depresión. Inclusive es normal que en el estado de ánimo de una persona sana totalmente tenga variaciones en su línea de estado de ánimo, pasando de estar en periodos felices, en ocasiones tristes, pero siempre dentro de un margen en el cual esto no se vuelve crónico o no dura más de 2 semanas. Sabemos a veces que, por ejemplo, podemos tener un mal día y sentirnos no del todo bien, sentirnos tristes, sentirnos que quizá el día de hoy no logré mis objetivos y tener una baja autoestima, haber tenido un día pesado y sentirme irritable. Pero si esto simplemente fue en una sola ocasión, de forma aislada, no forzosamente va a ser una depresión. El problema será cuando vemos que estos síntomas se están perpetuando en el tiempo, duran ya más de 2 semanas, es donde si realmente nos puede hacer pensar y sospechar en que la persona tenga depresión. Esta depresión en el adulto mayor, les digo que muchas veces pasa desapercibida porque justamente no se les toma a veces la importancia a los síntomas y se cree que es parte del envejecer, se cree que es normal, por ejemplo, que el adulto mayor se vuelva irritable o cascarrabias, como les decía, y muchas veces no es así, sino que es justamente esta situación del ánimo. Otra situación también muy frecuente, estos problemas de dormir, dicen, ay, es que ya estás viejito, por eso ya no duermes, ¿no? Muchas veces puede ser que tenga problemas los cuales no fácilmente quiera compartir y le están generando este estado de ánimo depresivo. Hablando acerca de esto, pues obviamente uno se hace una autorreflexión y si quizá ustedes se sintieron identificados con estos síntomas o dicen, es que yo no quiero llegar a tener depresión, ¿cómo puedo prevenir? Primero habría que voltear a ver qué factores de riesgo son los que presentan normalmente las personas con depresión. Y también aclarando que no tener un factor de riesgo quiere decir que forzosamente vayan a tener depresión. Sobre todo haciendo hincapié en el primer punto, ¿no? Que les digo que el ser mujer es un factor de riesgo para presentar depresión. Esto por cuestiones meramente hormonales, pero no quiere decir que todas las mujeres van a tener este problema de ánimo depresivo. El ser económicamente no productivos, o sea, el jubilarse literalmente, también es un factor de riesgo a generar la depresión, sobre todo porque pierden esa autonomía de poder sentirse que todavía son útiles en la vida de sociedad. El tener dependencia económica totalmente también es un factor muy asociado a la depresión, porque ya no puedan disponer de sus gustos, sino que dependen de un tercero, de ayudas de gobierno para poder darse sus gustos que quizá cuando más jóvenes podían valerlos cuando quisieran. La pluripatología se refiere a la presencia de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, por ejemplo, que es de los que más asocia a tener depresión, pues obviamente son factores de riesgo que influyen. Una persona más enferma normalmente tiende a tener más riesgo de caer en depresión por el sentir cómo su salud con el tiempo puede irse mermando. La polifarmacia, que es el que hace mención o hace referencia a tomar muchos medicamentos, a tomar más de 4 medicamentos de forma constante, de forma crónica, eso es a lo que llamamos polifarmacia. Y esto también es un factor de riesgo para el desarrollo de depresión porque hace que una persona se siente enferma.
Muchas veces las personas simplemente al estar tomando mucha medicina sienten que ya su vida depende de estar tomando este tipo de drogas, de fármacos, para poder ser los que han sido siempre y hacen que se depriman. La inactividad física. Sabemos que la actividad física nos ayuda a secretar sustancias que nos dan ese bienestar. La serotonina principalmente, la dopamina, las hormonas de la felicidad como las endorfinas. Todo este tipo de neurotransmisores y sustancias se liberan con la actividad física y evidentemente cuando uno deja de hacer ejercicio, se vuelve muy sedentario, pues también esas sustancias bajan en su producción y tienden a ser personas con riesgo de desarrollar depresión. Las pérdidas afectivas, que quizás sea una de las situaciones que más está haciendo hincapié en este tipo de problemas de pandemia. La persona mayor que ha tenido a su esposa durante ya muchas décadas, que enfermó de COVID y que desgraciadamente falleció, de un día a otro pierde prácticamente el contacto con su ser querido, con su ser amado, quizás sus hermanos, sus vecinos, sus hijos inclusive. Y la situación fea que estamos viendo en cuestión de las pérdidas afectivas en este momento es que no dan tiempo a que uno se prepare psicológicamente. Si bien nunca se queda 100% listo para asumir una pérdida, es diferente cuando uno puede aprovechar esos últimos etapas de la vida con tu ser querido y hasta cierto punto puede cerrar lazos a ese afecto hacia esa persona. Y las pérdidas que estamos viviendo en este tipo de pandemia han sido muy súbitas, de una forma inclusive a veces muy dramáticas, en el cual una persona se enferma, se hospitaliza y sabemos que ya no saben si va a salir vivo o muerto, que es la gran realidad. Si salen bien, pues van a salir, y si no, pues a veces ya ni siquiera les dan el cuerpo. Estuvo mucho esa idea de que se tenían que cremar y todas esas situaciones que estuvieron dando al principio de la pandemia, pues obviamente afectaba y generaba mucho temor y mucho ansiedad, y esto a final de cuentas también nos llevaba a la depresión. Las familias disarmónicas, obviamente una familia disfuncional con problemas, es un factor de riesgo para desarrollar depresión. El tener un bajo apoyo social, no tener un acercamiento con otras personas. En esto también es algo de lo que se ha visto ha aumentado en esta situación de la pandemia. Se hablaba mucho acerca del aislamiento social y se tomaba muy estricto el aislamiento social, cuando realmente el término no debió haber sido nunca el aislamiento social, sino simplemente el distanciamiento. El aislamiento se tomó tal cual en dejar a las personas, nadie los quería visitar, estaban totalmente cerrados, y quizá como no tuvimos tiempo de prepararnos con las tecnologías, las videollamadas y demás, pues ya no se les visitaba a las personas mayores, se les dejaba solitos, encerrados en sus habitaciones, en sus casas, y dejaron de hacer de un día para otro todas las actividades de recreación que tenían y totalmente se aislaron, cuando realmente lo que se debió haber hecho mucho hincapié es en que se debió haber llevado un distanciamiento social, es el estar no cerca de otras personas, pero sí tener todavía interacciones con el mundo. Y es algo que quizá muchas personas no lograron hacer y por eso nos llevó a una mayor situación de depresión. Las inasistencias a asociaciones, que va mucho en relación a lo previo, una persona que siendo mayor, ya jubilado, pero que persiste en grupos, no sé, en un club de ajedrez, un club de lectura, una actividad social en la cual todavía pueda convivir con personas de su edad, mayores o más jóvenes, pues obviamente también nos ayuda a evitar la depresión, y la ausencia de este tipo de asociaciones o asistencia a este tipo de grupos, pues también hace que las personas vayan perdiendo interés al día a día y se vayan llevando hacia lo que es la depresión. Sabemos que dentro de estos efectos de la pandemia, como les pongo en este gráfico, hay una situación clínica que hemos identificado ya, que se le llama COVID a largo plazo o long COVID. Este COVID con sus efectos a largo plazo son las manifestaciones que se están presentando ya vistas un año después de que empezó toda esta situación de la pandemia. En un principio sabemos que la enfermedad de la COVID-19 afecta principalmente a los pulmones, puede generar diarreas, fatigas, fiebres, dolor de cabeza, un catarro. Esta enfermedad durará aproximadamente 14 días y después de los 14 días las personas tienden a recuperarse. Sin embargo, hay un grupo de personas que han enfermado de COVID que a largo plazo han desarrollado cierto tipo de problemas ya crónicos. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión y la pérdida de memoria,
que como vemos en el gráfico hasta el lado derecho, se ha visto que hasta el 16% de las personas que tuvieron COVID y que presentan estos síntomas persistentes de long COVID van a tener problemas de memoria, un 13% van a tener problemas de ansiedad, un 12% va a tener inclusive depresión. Entonces, la COVID-19, más allá del impacto que nos está teniendo en los aspectos que les mencioné en la diapositiva previa, en cuestión del apoyo social, las pérdidas afectivas, las inasistencias a asociaciones, pues también viene por sí sola la enfermedad a generar cambios en nuestros neurotransmisores que nos pueden dar estos síntomas como consecuencia de enfermedad. Y obviamente muchas veces puede pasarse desapercibidas o creer que pues no, que es otra cosa, y a veces, y pasa muchas veces, que la depresión con esa pérdida de energía, ese de ánimo bajo, intentan dar vitaminas como para hacer que mejore una persona en lugar de reconocer la entidad clínica de la depresión con los síntomas que les mencioné antes. Entonces, quiere decir que la COVID-19 también nos está teniendo más problemas, no solo en la fase aguda, sino en la fase crónica. La pregunta obligada es, entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la depresión? O sea, ¿qué vamos a hacer para que mi papá, mi mamá, mi abuelo, yo mismo no desarrolle depresión en este tipo de pandemia? Pues obviamente favorecer la interacción social a pesar de la pandemia. Esto haciendo hincapié al uso de las tecnologías, inclusive las visitas a distancia, o asomarse por las ventanas, favorecer el que se tenga ese contacto con las medidas de distanciamiento simplemente y no de aislamiento social. Buscar actividades de recreación, si bien algunas no se pueden hacer al aire libre por cuestiones quizá de salud de la persona mayor o por las restricciones que tuvimos en su momento en la pandemia, sí se deben de buscar algunos tipos de actividades de recreación, sobre todo en el núcleo de las personas que viven en casa. Esto también nos puede ayudar a evitar la situación de caer en síntomas depresivos. Sobre todo, muy importante este punto número 3 que les puse, que es evitar sumergirse en noticias amarillistas. Muchas veces, al estar encerrados, obviamente la televisión, los medios de comunicación, quizás se vuelvan nuestra poca o única medio de interacción social, de mantenernos al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Y a veces los noticieros o algunas fuentes de información se valen de estos títulos o noticias amarillistas para generar atracción hacia el público. Pero sabemos que hay personas que pueden tener mayor vulnerabilidad a que estas noticias les afecten anímicamente y estar generando depresión. Entonces, obviamente, evitar las noticias amarillistas y que no digo no estar informados, sino simplemente seleccionar y saber que si una noticia es muy exagerada, pues no hacer caso tanto a esas noticias y guiarnos por fuentes oficiales. Hay muchas noticias que parecen chismes y obviamente esto genera pánico en las personas. El control periódico de enfermedades para evitar discapacidad también es un punto importante, que a pesar de estar en tipos de pandemia es importante que no descuidemos nuestra salud, hagamos ejercicio, tomemos nuestros medicamentos, vigilemos lo que debemos de vigilar y consultemos a nuestro médico de cabecera cuando lo tengamos que hacer. Como le pongo en este punto último, acudir en busca de atención en caso de presentar síntomas de minusvalía. ¿Qué quiere decir esto? Pues en caso de tener síntomas de depresión que persisten sobre todo por más de 2 semanas, pues hay que buscar atención con un profesional. Puede ser un psiquiatra, puede ser, si es una persona mayor, un geriatra, un internista, su médico familiar, su médico general de cabecera. Es no quedarse callados y buscar orientación. Muchas veces no será depresión y simplemente lo podemos combatir con estas medidas que les comenté, algunas otras yendo a terapia psicológica, pero también habrá momentos en que la terapia psicológica quizá no nos funcione por sí sola y haya necesidad de usar algunos fármacos. Muchos ya conocidos, la fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, duloxetina, mirtazapina, y le seguimos con la lista de fármacos que existen. Muchas veces cuando caemos en este tipo de problemas de depresión, somos muy reacios a poder o querer usar fármacos, a pesar de que se les explica que la depresión es una enfermedad mental en la cual hay sustancias en el cerebro que no están funcionando bien y que estos medicamentos nos van a ayudar a elevar esas sustancias. No todos los episodios depresivos o no todos los síntomas depresivos requieren fármacos, pero cuando vemos que la situación psicológica va empeorando, los síntomas van siéndose más intensos, más constantes, obviamente tenemos que sopesar la necesidad de usar fármacos. Y en cuestión de esto, también una idea que quisiera dejarles claro
es porque muy seguido cuando detectamos nosotros la depresión en consulta, nos encontramos con ciertos tabús y siempre es importante hacerles recalcar que los antidepresivos, uno, no generan dependencia, dos, no son medicamentos estrictamente controlados, tres, no se dan porque estén locos y cuatro, no generan adicción. Normalmente estos puntos son los que evitan que una persona quiera tomar antidepresivos porque creen que van a ser ya dependientes de por vida de la medicina. Y no, yo les digo que es una ayuda para poder salir de la depresión. Y lo vamos a entender con esta analogía más sencilla. La depresión es como estar en un pozo de 50 metros. Una persona puede intentar salir de ese pozo, puede intentarlo, pero si seamos sinceros, un pozo cuanto más hondo, salir sin ningún tipo de ayuda va a ser muy difícil. A esa persona que está en depresión podemos darle una herramienta para salir. Podría ser una soga, por ejemplo, o una escalera. Si ustedes hacen o piensan, ¿cómo podrán salir más fácil de un pozo de 50 metros llamado depresión con una soga o con una escalera? Evidentemente la escalera será el medio más fácil para salir de la depresión. Pero no solo por contar con la escalera uno va a salir de ese pozo, tiene que poner de su parte, tiene que subirse a la escalera y andar trepando a la escalera. Porque aunque demos esa ayuda, con la escalera sería el ejemplo de decir el antidepresivo, si no existe voluntad ni ganas de la persona de salir adelante, obviamente la depresión va a ser una situación que va a tender a ser crónica y pues obviamente será más difícil de tratar y los síntomas van a ser más intensos y podemos caer inclusive a situaciones tan drásticas como presentar síntomas psicóticos o inclusive ideaciones suicidas. Entonces, estos 4 puntos acerca de los antidepresivos es muy importante que lo sepan y sobre todo que no se confundan los antidepresivos con lo que son los medicamentos que son hipnóticos como el clonazepam, diazepam, que son un tipo de fármacos que en ocasiones usamos junto con los antidepresivos, pero que no son medicamentos para siempre. Mucha persona que tiene síntomas de depresión y que se manifiesta por problemas para dormir, muchas veces se refugian en el uso de clonazepam o pastillas para dormir porque genera esta sensación de sedación y duermen, pero realmente nunca se está tratando el problema real acerca de los neurotransmisores que están mal en su cerebro y por eso la depresión nunca se va a mejorar. Ahora, pasando un poquito hacia la otra parte de la moneda, en lo que es la demencia y los problemas de memoria o cognitivo, yo les hago esta pregunta. O sea, muchas veces hablamos de demencia y problemas de memoria cognitivos y pues pensamos que es lo mismo y no. Realmente la demencia hace hincapié o hace mención a problemas más serios de la memoria, más serios de las funciones cognitivas que implican una dependencia para mantener una autonomía en las actividades que hace una persona. Entonces, hay ciertos tabús o ideas que tenemos acerca de la cognición y la edad. Uno, que pues obviamente conforme uno va creciendo, se vuelve mayor, es normal que se pierda la cognición o la memoria. Y hasta ahorita sabemos que no es normal la pérdida de la cognición con la edad. El que una persona esté teniendo problemas de memoria por tener 80 años de edad no es totalmente normal. Sabemos que se puede seguir aprendiendo aún siendo un adulto mayor, que la edad no debe ser ninguna limitante para que se pueda seguir aprendiendo. Una persona de 70 años perfectamente puede aprender un segundo idioma, estudiar una profesión, aprender a hacer un oficio diferente. Sabemos únicamente que con la edad va a disminuir la velocidad de procesamiento de información, mas no debe haber fallos. ¿A qué me refiero con esto? Si a una persona mayor se le pide que haga una actividad o se le pregunta acerca de un hecho, muy probablemente va a tardar unos segundos más en responder la pregunta, pero se va a acordar. Si no lo logra hacer, quizá tenga problemas de memoria y muchas veces el gran problema que sucede es que los problemas de memoria se pasan desapercibidos ya que se considera tener buena memoria, acordarse de cosas muy pasadas. Por ejemplo, lo que pasó hace 50 años en la vida de la infancia de una persona. Y no siempre es así. De hecho, los problemas de memoria normalmente se manifiestan por olvidos en la memoria más a corto plazo, en la memoria de trabajo, lo que pasó ayer, lo que hice ayer, lo más reciente. Entonces, esto es lo que nos lleva a hacernos esta pregunta de por qué no acuden las personas a evaluación cuando tienen estos problemas de memoria. Pues el más frecuente es porque creen que es normal los olvidos, creen que es la edad lo que los está llevando a eso, o porque simplemente se acuerdan de cosas antiguas claramente y creen tener buena memoria.
o también por miedo a ver qué me va a decir el doctor, el neurólogo, el geriatra, qué me va a diagnosticar, que tengo una demencia. Y aquí el otro punto importante es que a veces, a pesar de acordarse bien de las cosas, debemos hacer mucho hincapié en que la memoria no es la única función cognitiva que tenemos. Existen funciones cognitivas que van más allá de esto. Y aquí, pues obviamente recalco más esta situación que les mencioné hace ratito, acerca del que el 16% de las personas que tienen el long COVID van a presentar problemas de memoria. Haciendo hincapié en estas funciones cognitivas, además de la memoria que tenemos, les hago mención que también la percepción, la atención, el razonamiento, el juicio, el lenguaje, la orientación, son parte de esas funciones cognitivas que debemos de tener preservadas a pesar de envejecer. Cuando una persona empieza a tener este tipo de fallos, que se le olvida el día en el que vive, ya no sabe qué hora es, empieza a tener problemas para poder encontrar las palabras, pues eso también son problemas cognitivos y entran entre los fallos que se deben de atender y evitar sobre todo. En esta situación de la pandemia, pues también tenemos algunos factores de riesgo que nos llevan a tener un deterioro cognitivo. Las enfermedades crónicas, principalmente la diabetes, la hipertensión, los problemas de colesterol, triglicéridos, el fumar que daña mucho las arterias, el tener un bajo nivel de escolaridad, haber tenido golpes en la cabeza, también la herencia es un factor importante para tener problemas de memoria. Cuando uno tuvo un familiar con enfermedad de Alzheimer o alguna demencia, también se puede heredar. El tener obesidad, el sedentarismo y evidentemente la depresión. Y aquí se los pongo en mayúscula depresión porque como vimos la depresión tiene sus propios factores de riesgo y el presentar depresión o síntomas depresivos es un factor de riesgo para tener deterioro cognitivo. Y en la pandemia, como les estaba haciendo mención, pues estamos viendo que los casos de depresión por aislamiento social, por poca interacción y por pérdidas de familiares o seres queridos, ha ido en incremento. Y inclusive hay algunos fármacos que también se pueden asociar al deterioro cognitivo. El omeprazol, por ejemplo, el clonazepam, el diazepam o algunos medicamentos que se usan para la gripa. Obviamente esto en uso crónico. O sea, no quiere decir que el tomarme un omeprazol que me recetaron hace un mes va a hacer que me dé demencia o deterioro cognitivo. No. Es el uso crónico de algunos fármacos y es por eso que debemos tener siempre una supervisión de nuestras enfermedades para ver qué tan necesario es tomarse estos fármacos y cuándo se pueden suspender. Obviamente pregunta obligada, entonces, ¿qué podemos hacer para yo no tener problemas cognitivos, no tener problemas de memoria? Pues evidentemente la respuesta va a ser una estimulación cognitiva. Y dentro de esta estimulación cognitiva yo les quisiera hacer estos 4 consejos principalmente. Número 1, aprender cosas nuevas. Cosas nuevas como algo que yo de plano no sepa hacer. Si yo no sé tocar un instrumento musical, pues aprender a tocar un instrumento musical. Si yo no sé colorear, pues aprender a colorear, aprender a dibujar, aprender a cocinar, a un nuevo idioma, no sé. Algo que sea diferente a mi rutina del día a día y que implique un esfuerzo cognitivo para poder aprenderlo. Desarrollar habilidades diferentes, aprender a manejar una computadora, aprender a programar algo, no sé, algo que no sea dentro de mi oficio, lo que yo solía hacer, puede ayudar también a mantener una buena salud cognitiva. Utilizar juegos de mesa, sobre todo, el memorama, la lotería, el ajedrez, el dominó, todas estas estimulaciones que sean variadas. No quiere decir que un juego de mesa sea mejor que otro para la memoria, realmente usar todos los juegos de mesa, los más variables, el Scrabble, todo prácticamente nos puede ser útil. Aquí la intención es hacerlo regularmente. Y no menos importante, obviamente controlar las enfermedades que tenga la persona. Porque, pues obviamente, el tratamiento que se puede ofrecer cuando alguien tiene problemas de deterioro cognitivo leve va a depender también del diagnóstico definitivo que tengamos. Y sabemos que los problemas de memoria no solo va a ser enfermedad de Alzheimer o el famoso alemán, existen muchos otros que aquí les pongo algunos, por ejemplo, como la demencia por cuerpos de Lewy, el deterioro cognitivo vascular, la demencia frontotemporal, inclusive hay situaciones que nosotros llamamos pseudodemencias, que aquí es justamente donde entra la depresión como una causa de pseudodemencia, por lo que les comentaba en un principio, que hay pérdida o problemas para mantener la concentración y atención, y eso a veces hace que una persona muestre o aparente tener problemas de memoria. Entonces, los tratamientos que se puedan dar ya de forma específica dependerán justamente de la evaluación y de un buen diagnóstico. Pero lo que sí sabemos es que en esta situación de la pandemia,
quizá las personas que enfermaron de COVID en un futuro pueden desarrollar algún tipo de problemas de memoria o cognitivo. Es por eso que debemos estar atentos a que si se presenta algún tipo de fallo en alguna de las funciones cognitivas que les mencioné anteriormente, lenguaje, atención, memoria, funciones ejecutivas y demás, pues uno debería de buscar apoyo y orientación para ver si ese problema que tengo tendrá a evolucionar hacia un problema más serio o simplemente es algo que debemos cesar esta estimulación cognitiva para poder frenar o eliminar este tipo de problemas. Entonces, para dar tiempo a a contestar algunas de las preguntas que quizá puedan tener, me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario acerca de la plática que acabamos de tener. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. En el caso del Alzheimer, ¿es una enfermedad que se puede heredar? Sí, hay problemas de memoria que sí tienen un componente genético, como les decía, que tienen la herencia. La enfermedad de Alzheimer es una de las cuales tienen ese componente muy importante. Nosotros distinguimos dos tipos de enfermedad de Alzheimer, la de inicio temprano, que es la que se da normalmente antes de los 50 años de edad, y la clásica, que se da en personas ya arriba de los 70 años de edad. Entonces, ambos se pueden heredar, pero la que tiene una herencia más marcada es la de inicio temprano. ¿A qué voy con esto? Normalmente las mutaciones genéticas directamente que ya se heredaron a una persona ya vienen desde edades más jóvenes. Hay otro tipo de herencia que es una herencia en el cual esta afección o este gen dañado está como programado para fallar a los 80 años de edad. Entonces, esa es la herencia que se puede dar. ¿Se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer? Sí se puede prevenir hasta cierto punto, o al menos la severidad, porque no tener enfermedad de Alzheimer quiere decir que vamos a tener este prototipo de demencia en el cual ya prácticamente la persona no reconoce a sus familiares, ya no sabe hacer las cosas, sino que todo empieza desde pequeños fallos cognitivos que pueden ser, como les dije, en memoria, en lenguaje, en orientación, y que van a ir avanzando, y que si nosotros no los detectamos o los pasamos como algo normal por la edad, no vamos a poder ofrecer un tratamiento que, si bien hasta la fecha no hay un tratamiento 100% efectivo, sí los tratamientos frenan la velocidad con la que avanzan la enfermedad de Alzheimer en particular. Recientemente, hace un par de meses, ya autorizó en Estados Unidos el uso de unas sustancias que se llaman anticuerpos monoclonales que van directamente a hacer efectos sobre el daño que hace las neuronas en la enfermedad de Alzheimer, esta situación que se llama beta amiloide, y que nos ayuda o es la esperanza que tenemos para encontrar la cura. Pero este tratamiento, también hay que ser sinceros, es sumamente caro e inaccesible para el 95% de la población. Y hasta que no pasen más años, quizá podremos tener este tratamiento para esos casos de Alzheimer de tipo hereditario, poder tratarlos. Gracias, doctor. Andrea, adelante. Hola, buenos días. Doctor, una pregunta. Para una persona adulta mayor, ¿qué usted nos recomienda como actividades, juegos o qué tipo, sí, vaya, de actividades se pueden realizar con ellos para poder como mantener activa su memoria o que ya sabemos que con el tiempo, por ejemplo, mis abuelitos que ya están grandes y yo veo que poco a poco es difícil que ellos recuerden algo. Entonces, ¿qué actividades me recomienda que haga con ellos para poder tener esa habilidad y mantener su memoria pues activa? Bien, mire, como le decía, no es normal por la edad. Seguramente si están teniendo este tipo de problemas, es que tengan una enfermedad como tal ya de la cognición. Eso quizás sea el primer punto a reconocer y definir si esta enfermedad es lo más frecuente que vemos que es la enfermedad de Alzheimer, son infartos cerebrales, son las dos cosas o qué es lo que le está sucediendo. En particular, a la pregunta que me hace qué hacer, la respuesta es estimulación cognitiva.
y va a depender de qué tan afectado esté o qué tanto daño tengamos en las funciones cognitivas. En general, yo lo que recomiendo es que si la persona todavía puede entender indicaciones, pues hay que enseñarlo a hacer algo diferente, tocar un instrumento musical, por ejemplo, enseñarles a usar una computadora, las redes sociales, ponerlos a leer, ponerlos a colorear, hacer sopa de letras, laberintos, jugar lotería, Scrabble, ajedrez. Todo este tipo de actividades tienen la función de estimular diferentes áreas cognitivas. En general podría decir que es eso, pero si ya, por ejemplo, en particular sus abuelitos presentan fallos cognitivos, debemos de personalizar en cuál sería la mejor estrategia para ellos. No sé si quede clara te haya respondido la pregunta. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Doctor, por aquí hay otra pregunta. Si hay algún tipo de alimentos que puedan ayudar a contrarrestar la depresión. Pues realmente existen asociaciones quizá, pero no un alimento en particular. ¿Por qué? Porque las sustancias que generamos nosotros en la cabecita, que son los neurotransmisores, los producimos ya por naturaleza en nuestro cerebro. Esa estimulación o esa producción de los neurotransmisores es algo endógeno, totalmente natural. Por ejemplo, quizá pueden tener la duda que el consumo de café nos puede tener más estimulación porque es cafeína, pero es cafeína, no es serotonina. Hay alimentos que tienden a producir más serotonina o que pueden estar más asociados a los aminoácidos que nos dan la serotonina, como por ejemplo los vegetales. Las carnes en general, pues nos pueden perjudicar un tantito, pero no quiere decir que por solo comer el alimento yo voy a tener el resultado como si fuera un medicamento. O sea, la cantidad de alimentos que tienen los aminoácidos esenciales para poder producir estos neurotransmisores, pues no es como que me tomé una taza de café y en automático me voy a sentir bien si tengo depresión. Quizá me va a hacer sentir más energía por la estimulación que hace la cafeína. Hago mención a la cafeína o a la taurina también, por ejemplo. Entonces, realmente un alimento especial no existe, pero sí les puedo decir que una alimentación sana, baja en carbohidratos y sobre todo con fibras, frutas y vegetales, es la que más nos puede ayudar para mejorar el estado de ánimo. Gracias, doctor. Le voy a leer por aquí otra pregunta. Dice, en mi familia hay varios casos de depresión. De hecho, yo fui diagnosticada hace unos años y fui dada de alta, pero hasta la fecha tomo la paroxetina. Me dijeron que ya debía tomarla de por vida. ¿Debo pedir otra opinión médica o seguir tomándola? Normalmente la depresión nosotros la tratamos como vamos a decir, como un equipo. En una primera fase a veces es necesario dar el antidepresivo por la sustancia que ya les comentaba que está bajita, pero como se fijaron, la terapia psicológica es sumamente importante porque la depresión tiene muchas aristas. Una persona puede haber salido de depresión a raíz de una pérdida o de un duelo que no pudo resolver, a raíz de un desamor que no pudo superar, a raíz de un trauma como tal o un miedo. Y obviamente hasta que esa persona no supere esa situación, pues obviamente los recuerdos volverán a estar. Yo les doy el ejemplo que es como cuando uno deja su casa toda desasiada, sucia, y uno se va no sé, a la playa y va a un hotel donde todo está bonito. Mientras está, ya va a estar relajado porque no va a estar viendo lo que le está haciendo mal, que es su casa, ¿no? Sucia. Pero eventualmente va a tener que regresar a casa, no se la puede vivir todo el tiempo en la playa, y cuando regresa a casa va a volver a la realidad. Entonces, lo que uno debe hacer, en este ejemplo que le estoy diciendo, es hacer su casa, acomodar todo, para que cuando uno vaya a un lugar mejor, donde está a gusto, al regresar, regrese con la misma paz. Entonces, aquí mi respuesta directa sería, debería de llevar psicoterapia. La paroxetina normalmente no la suspendemos hasta que no se tiene esta meta de la terapia psicológica, y lo que hacemos es, cuando ya la persona tiene su terapia psicológica, ya está mucho mejor, vamos disminuyendo la dosis de la paroxetina y eventualmente se intenta suspender. No es algo sencillo. La depresión no es nada más decir palmaditas, échale ganas, todo va a estar bien, sino es justamente una enfermedad, como les decía, que requiere trabajo y muchas veces nos lleva algunos meses en poder resolverlo.
Gracias, doctor. Andrea, ¿tienes otra pregunta? No, era la misma se quedó como la manita, pero sí me supo responder bien mi pregunta. Muchas gracias, doctor. Por nada. Compañera, yo creo que mi papá tuvo esa enfermedad, por eso esa nueva enfermedad. Mi mamá una vez estuvo en depresión, por ejemplo, le tuvo que dar, por ejemplo, a mi mamá medicamentos, a mi papá oxígeno. Ahí como, por ejemplo, que hasta acciones o juegos se podría seguir, por ejemplo, a los dos que ya pasaron por esa misma situación. Doctor, por aquí hay otra pregunta respecto a una persona que superó el COVID, pero obviamente dejando secuelas, y la pregunta es que qué se puede hacer en la recuperación de la persona en actividades. Ok, depende obviamente de las secuelas. Si las secuelas fueron a nivel pulmonar, con fibrosis pulmonar, que generó dependencia de oxígeno, de esa gente que camina y su oxigenación cuando le pones el aparatito baja, son normalmente los que sufren más depresión, si hablamos de ese contexto. Obviamente ahí el uso de antidepresivo y empezar la psicoterapia para entender la enfermedad, aceptar la nueva realidad que está teniendo esta persona y establecer metas de rehabilitación, en este caso primero físicas, para poder llevar nuevamente a tener que tenga esa autonomía y seguridad, quizás sea la primera parte por donde debemos iniciar. Son procesos que, les repito, no son fáciles, porque obviamente hay gente que vive, inclusive que tuvo que estar hospitalizada, pasa mucho y viven ese trauma, peor que una guerra. De hecho, por ejemplo, muchos médicos hemos tenido este tipo de problemas porque ver tanta muerte en periodos tan cortos es muy traumático, y para los enfermos también, porque muchas veces estuvieron hospitalizados, vieron al enfermo de al lado que falleció, y luego llegó otro que volvió a fallecer, y así como que a ver cuándo me toca a mí, esa ansiedad, esos miedos, y son traumas que se deben de resolver. Si alguna vez, si ustedes se ponen o para entenderlo más fácil, si han tenido alguna vez un accidente, desgraciadamente los han asaltado, se han dado cuenta que después, cuando se está en un escenario muy similar a la situación donde se dio el hecho, nuestro corazón se acelera, nos ponemos ansiosos y nos ponemos alertas. O sea, ese es un estrés postraumático que también puede estar relacionado justamente al COVID. No sé si a eso se refería la pregunta, pero si a eso se refiere, este tipo de consecuencias, obviamente las actividades deben ir siendo poco a poco, buscando primero dar la seguridad a la persona, y obviamente habría que planificarlo viendo directamente cuáles son las limitantes que está teniendo por las secuelas. Gracias, doctor. Bueno, pues el tiempo ya nos está ganando, y antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera agradecerle mucho, doctor, su apoyo y toda la atención, todas las respuestas que nos ha dado respecto a este tema, que sin duda es un tema pues muy importante, muy relevante, y que desafortunadamente, se da mucho en nuestra sociedad. Entonces, ya esta cuestión de la depresión no es únicamente de los adultos mayores, sino que es en lo general, y sobre todo, como bien lo dice usted, por la situación en la que hemos estado inmersos últimamente. De tal manera que, pues, una vez más, muchas gracias, y pues vamos a hacerle entrega de un reconocimiento que a la brevedad se lo entregaremos también de manera física. Por aquí me están ayudando ya no sé si se está viendo. Muchas gracias. Pues, doctor, es reconocerle a la trayectoria que usted tiene, a la profesión una profesión sin duda tan emotiva en el sentido de la salud, y en lo que siempre nosotros estamos atentos. Y pues con el tema, decía, depresión en el adulto mayor y demencia, es un problema que desafortunadamente se está viviendo,
o que hemos vivido siempre, pero pues ahora prestarle una mayor atención. Entonces, le agradecemos. Este es el reconocimiento que le otorga la Universidad de Enrique Díaz de León, firmado por nuestro vicerrector ejecutivo, el maestro Marco Antonio Robles Morales, y pues agradecerle nada más. Muchas gracias por la invitación. Seguiremos en contacto. Gracias.